Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Este es el segundo día que tenemos para lo que es el evento del Congreso Interuniversitario sobre Química Verde y Tecnologías Limpias. Hoy tenemos el agrado de estar primeramente con la doctora Mónica Morales Macís. El día de hoy, más o menos para volver a recapitular lo que se habló ayer al inicio, para los que no pudieron estar, este evento consta de 4 días. El día de ayer fue la apertura, el lunes será el cierre y durante el fin de semana tendremos 3 charlas eh, en diferentes tiempos, a las 10, a las 2 y a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, para todos los interesados. Eh, el, el link para aquellos que están interesados en obtener el certificado del evento se dará a aquellas personas que registren asistencia en 3 o más charlas y aparte de eso a todos los que estén interesados en participar en la rifa o en el sorteo que tenemos preparado. Son 3 ganadores. Pueden acceder al mismo link que se estará pasando en los últimos minutos del evento para que queden participando. Ahora sí, para lo que nos acontece el día de hoy, me presento. Mi nombre es Laura Vegas, soy la presidenta del ACS Student Chapter de la Universidad Nacional y como ya les comentaba, el día de hoy tenemos la charla a cargo de la doctora Mónica, que trata sobre el desarrollo y estudio de materiales para lo que es las celdas solares. Ella nos va a dar una breve introducción sobre todo lo que ella ha realizado, pero para comentarles un poco, la universidad base de ella es costarricense, es la UCR, pero ha terminado trabajando como profesora en la Universidad de Twente en Holanda. Entonces, una carrera digna de admirar. Sin más, los dejo con la doctora Mónica para comenzar este interesantísimo tema. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, excelente. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme. Es genial presentar esto o poder presentarles lo que estamos haciendo en mi grupo aquí en la Universidad de Twente. Y por eso siempre en mi primera parte siempre pongo mi grupo de investigación aquí. Nosotros lo llamamos, bueno, mi nombre es Mónica Morales Macís y soy profesora en la Universidad de Twente y el grupo lo llamamos el NCUBE Lab, más que todo por mi nombre, pero más que todo también porque trabajamos en materiales. En nuestro grupo tenemos, bueno, hay varias gente que son postdocs o son PhDs y bueno, es un grupo bastante diverso, son 4 PhDs students y también hay técnicos. Y bueno, yo soy de Costa Rica, como ya dijimos, y de hecho también tengo una estudiante de doctorado que es de Costa Rica, que es Tatiana Soto Montero, y ella también estudió de hecho química en la UCR y acaba de empezar en mi grupo el 1 de febrero, de hecho. Entonces, siempre me gusta tener contacto con los estudiantes en Costa Rica porque creo que hay muchas posibilidades afuera también para hacer este trabajo en diferentes campos de la ciencia. Bueno, este es mi grupo y lo que voy a presentar es un poco de, bueno, de cómo hacemos materiales para celdas solares, cómo los estudiamos, pero también voy a dar un poco de las bases, de los conceptos, por aquello de que, no sé, si el grupo es muy variado y trabajan en diferentes cosas. Pero antes de empezar, me gustaría introducir un poco lo que yo he hecho. Otra cosa es que la presentación está en inglés porque la uso también para otras cosas, pero bueno, intento hacerlo todo en español. Yo estudié física en la Universidad de Costa Rica, ya hace bastantes años de hecho, y bueno, hice mi bachillerato, pero después me fui a Ohio, de hecho aquí tengo las en el mapa. Fui a hacer mi maestría a Ohio, que también la saqué en física, pero en realidad desde ya casi terminando física en Costa Rica, siempre trabajé en ciencia de materiales. Entonces, mi especialización es más, sí, en la ciencia de materiales, que usualmente combina mucho también la química, física y química. Entonces ahí me empecé a poner más en ciencia de materiales, luego fui a hacer un doctorado en la Universidad de Leiden, en Holanda, y después de ahí me fui a Suiza, a donde trabajé como un postdoctorado, pero luego también tuve un grupo pequeño de investigación,
estuve en el EPFL, que es el École Polytechnique Federal de Lausanne, y ahí trabajé en el PV Lab. Y de hecho, antes no trabajé mucho en celdas solares, ya después cuando fui a Suiza fue donde me enfoqué en celdas solares, siempre en los materiales. Y desde el 2018 estoy en la Universidad de Twente, aquí en Holanda. Entonces, estuve en Holanda para mi doctorado, luego volví, pero más al otro lado de Holanda, que es más cerca de Alemania, creo. Y es completamente el lado opuesto donde está Ámsterdam y todos los lugares que tal vez son más conocidos. Y bueno, también puse estos dos porque durante mi doctorado en Leiden también fui a Japón por unos meses y durante el tiempo en Suiza también fui a California. Y bueno, suena como que he andado por todo lado, en realidad sí, he buscado oportunidades y no sé, es una de las cosas que me gustaba un montón, me gusta mucho hacer, aunque ya no puedo hacer tanto. Y siempre voy a Costa Rica y de hecho doy charlas si se puede en la UCR. Y bueno, ahora tampoco puedo ir por COVID, pero espero poder ir pronto otra vez. Es un poco de lo que he hecho en mi carrera, pero siempre en ciencia de materiales. Como dije, yo estoy en la Universidad de Twente, donde estoy haciendo mi grupo. Aquí lo pueden ver en el mapa. Entonces, completamente al otro lado de Holanda, más cerca de Alemania, de hecho. Más cerca de Alemania que de Ámsterdam. Leiden está, de hecho, en este lado. Y ahí lo que tenemos es el Mesa Plus Institute, que es un instituto, también se llama Nanolab, que es donde tenemos, bueno, hay mucha gente haciendo investigación en muchos campos diferentes, de óptica, de energía, de diferentes cosas. Y bueno, ahí tenemos varios laboratorios. Esta es una foto de cómo sea el laboratorio. Más que todo este edificio rojo es donde tenemos todos los laboratorios y ahí es donde estoy haciendo mi grupo de investigación. Y bueno, Holanda es muy plano, entonces se ve todo completamente plano visualmente. Pero el campus aquí es muy verde, entonces es bastante bonito. Y bueno, ¿qué hacemos en mi grupo? En mi grupo trabajamos en materiales optoelectrónicos que son más que todo en la forma de láminas delgadas. Y el enfoque es en diferentes materiales que son optoelectrónicos. ¿Qué significa eso? Es que tienen propiedades especiales ópticas y también electrónicas. Y combinan esas dos. Y cuando pensamos en eso, una de las aplicaciones es de hecho celdas solares, pero también pueden ser LEDs. Bueno, sí, LEDs, Light Emitting Devices. ¿Por qué? Porque necesitamos materiales que funcionen muy bien con la luz del sol, esa es la parte de óptica, pero que también puedan extraer electrones o cargas eléctricas, que es la parte de las electrónicas. Lo que trabajamos mucho es en la fabricación de los materiales y usamos diferentes métodos y también en la caracterización de esos materiales. Esto lo hacemos nosotros en el laboratorio y lo de este lado aquí, que es más que todo también hacer modelos de materiales y entender la parte más teórica de los materiales, y por otro lado también hacer dispositivos. Eso lo hacemos nosotros con colaboraciones. Entonces buscamos siempre universidades o institutos que tengan celdas solares y que nosotros podamos usar nuestros materiales y probar que funcionan bien o que aumentan la eficiencia de las celdas solares, por ejemplo. Esto es un resumen de todo lo que hacemos. Voy a hablar en esta presentación de estos dos tipos de materiales que los voy a introducir un poco más tarde. ¿Por qué es importante estudiar materiales optoelectrónicos para energías renovables? Y aquí lo que les enseño es primero qué tipo de tecnologías sostenibles tenemos disponibles y por qué queremos buscar otros materiales. Por ejemplo, en este caso podemos pensar en baterías, celdas solares y también turbinas de viento. En este caso, todas estas formas son de energía renovable y energía eficiente. En el caso de materiales optoelectrónicos, los usamos más que todo para las celdas solares. Sin embargo, la ciencia de materiales se aplica en todos los tipos de energías. Pero hoy nos vamos a enfocar en celdas solares.
Y antes de empezar a hablar de celdas solares, ¿cuál es el principio de estas celdas solares? ¿O qué necesitamos para hacerlas? Lo primero que necesitamos es un semiconductor. El material semiconductor son materiales, como, bueno, lo pueden ver aquí, esto es solo decir, es un material simple, pero lo que tiene es que tiene una energía de banda prohibida, que es lo que le llamamos aquí. Tiene que tener esta banda prohibida porque necesita absorber los fotones de la luz, y eso, cuando los absorbe, lo que necesitamos es crear de aquí, sacar un electrón y pasarlo hacia la banda de conducción. Y esto lo que hace es, con un fotón, con esta energía, crea estas dos cargas eléctricas, que son los electrones y los huecos. Eso es lo principal o lo más básico de la celda solar. Que tengamos un material que sea semiconductor, que tenga la banda de energía prohibida adecuada para poder absorber los fotones de la luz y crear electrones y huecos. Pero necesitamos algo más también, porque primero, bueno, vamos primero a la banda prohibida. Si ven en este gráfico aquí, esto es la luz que nosotros vemos, este es el visible, lo que nosotros podemos ver. Pero lo que ven aquí en gris, toda esta banda aquí, es el espectro del Sol, que se mide, digamos, aquí en la Tierra. Ese es el espectro solar y esto es lo que nosotros vemos. El resto no lo vemos. Pero lo que queremos es una celda solar que pueda absorber todo este espectro del Sol. Y entonces, la banda prohibida, esta aquí, tiene que estar en un valor cerca de 1 electronvolt. Pero de hecho, 1 tal vez es muy poco ya, tiene que ser cerca de aquí. Entonces, eso significa que los fotones con energía de 1.5, por ejemplo, electronvolts, y todo menor que eso, cualquier energía de aquí o mayor que eso, van a excitar estos electrones en la banda de conducción y van a crear la corriente eléctrica. Entonces, para un buen semiconductor, para celdas solares, queremos algo con una energía de banda cerca del 1.5, que pueda absorber todos estos fotones. Y eso es lo que nosotros vemos, pero estos también son muy eficientes. Eso es un poco de lo que necesitamos. Entonces, ya tenemos una condición que es la energía que debemos tener o la magnitud que esta banda prohibida debe ser. Luego hay otra parte. Primero tenemos los fotones de la luz, creamos electrones y huecos, pero luego, una vez que se crean, lo que puede pasar es que se van a recombinar otra vez. Y esto es lo que se presenta aquí como número 2. Número 1 es la creación de estas cargas eléctricas, pero si tenemos el semiconductor solo, se van a juntar otra vez, a recombinar y entonces nada pasa. Lo que necesitamos como segundo requisito es tener materiales en los dos lados opuestos de la celda solar que pueda extraer esas cargas eléctricas. Entonces, de un lado tiene que extraer los electrones y del otro lado los huecos. Y así, si podemos extraer eso, lo que tenemos es una corriente eléctrica que ya después la podemos utilizar. Entonces, no es solo un requisito de un material, pero de hecho aquí, ya en esta figura muy simple, ya tenemos 3 materiales diferentes. Y son súper importantes en las celdas solares y hay muchas formas diferentes de hacerlo. Y bueno, eso es, en términos básicos, eso es lo que necesitamos en una celda solar. Pero si vemos en el campo de celdas solares o de fotovoltaicos, hay muchas tecnologías que ya están, digamos, disponibles. Y esto está aquí resumido en este gráfico. En rojo, lo que ponemos aquí es wafer, es materiales que se usan mucho más gruesos, ¿no? Por ejemplo, silicio, eso lo usamos mucho. Y también, bueno, silicio es el que más se utiliza. Pero por el otro lado, en azul, tenemos lo que le llaman thin films o láminas delgadas. En términos de láminas delgadas, también tenemos muchos materiales disponibles. Silicon o silicio se puede usar como wafer, pero también como láminas delgadas para celdas solares. Pero por supuesto, la eficiencia es muy diferente.
Y si ven aquí en negro, bastante pequeño, lo que demuestra es la energía de la banda prohibida. Y en este caso, para el silicio es 1.1 electronvolts. Entonces, está cerca de lo que necesitamos tener. Por otro lado, tenemos otras celdas solares que no son de silicio, pero son de otros componentes, como por ejemplo gallium arsenide, que son de eficiencia muy alta, pero son muy, muy caros. Y por otro lado tenemos los chalcogenides, que son, por ejemplo, cadmium telluride, copper, indium, gallium diselenide, eso los dije en inglés, pero bueno, cobre, indio y gallium, selenium. Y estos materiales que son, por ejemplo, tenemos como casi 4 elementos diferentes, pero son más baratos comparado con este caso de aquí. Y luego tenemos lo que se llama emerging materials, o materiales que no eran tan conocidos, pero últimamente se están poniendo más populares y de hecho son también diferentes. Por ejemplo, el caso de materiales orgánicos, casos de halide perovskites o perovskitas, que son bastante conocidas ahora, y también las dyes and dyes solar cells. Eso es como un resumen de todas las tecnologías que existen, pero si vemos en el mercado, todavía lo más importante está aquí, en el silicio. Y bueno, esta parte también es para mostrar primero cómo están estas celdas solares estructuradas. Si tenemos en este caso la de CIGS, que siempre el material que absorbe la luz es el semiconductor más importante, es el más grueso de la celda solar. En este caso, la energía de banda prohibida es 1.1 electronvolts, para silicio es 1.12 y para las perovskitas, que son híbridas, tenemos también energías de 1.5. Entonces, todos estos materiales tienen o cumplen con el requisito de tener la energía de banda prohibida que está bien para absorber bastantes fotones de la luz. Y son materiales completamente diferentes. Ahora, aquí lo que mostramos es que la energía de banda prohibida de los materiales que usamos para hacer celdas solares también define cuál va a ser la eficiencia define una parte de lo que va a ser la eficiencia de las celdas solares. Y aquí entra otro concepto que es el Schottky-Kaiser Limit, que es nada más esta línea azul que muestra cuál es la energía o la eficiencia máxima que se puede alcanzar con una celda solar de algunos de estos materiales. Y aquí vemos que de hecho, si tenemos un semiconductor con una energía de banda prohibida cerca de 1.4, es la ideal para tener el máximo de eficiencia. Entonces, vemos que aquí está el silicio, gallium arsenide está aquí y la perovskita está aquí. Pero todavía no tenemos uno en este band gap y eso es lo interesante. Eso es lo interesante para nosotros, para seguir buscando materiales que se puedan utilizar o que podamos tener la eficiencia más alta. Entonces todavía hay mucho que se puede hacer. ¿Ok? Y un poco más en detalle de lo que es el Schottky-Kaiser Limit, como vemos aquí, lo que está en azul, en anaranjado es lo que muestra es la irradiación solar en la Tierra. Y lo que vemos es que en la línea azul es lo que determina la máxima conversión que se puede tener para una celda solar, que es simple, como lo llamamos aquí, single junction, es solo una capa de celda solar, y la mayor eficiencia que se predice con esta teoría es que uno puede llegar solo a 33%, porque el resto se pierde en, no sé, calentamiento o recombinación y otras cosas. Entonces, lo más importante es saber que uno dice, bueno, yo puedo tener 100%, que puedo tener 100% de eficiencia o 80%. No es, la teoría lo que dice es que no se puede porque hay otros mecanismos que no van a permitir que eso pase. Entonces hay que jugar con otros parámetros, como poner 2 celdas solares juntas y aumentar la eficiencia. Entonces, bueno, hay muchos detalles en esto, pero no voy a ir mucho más que con este mensaje de la máxima eficiencia.
Y como ya habíamos dicho, hay muchos tipos de celdas solares, muchos materiales que se han usado y bueno, uno siempre puede accesar esta tabla de eficiencias de celdas solares y es del National Renewable Energy Laboratories en Colorado. Y bueno, siempre está en internet, pueden ver las últimas eficiencias. Lo que es interesante ver aquí es que el silicon o el silicio empezó hace mucho tiempo a desarrollarse. De hecho, las primeras celdas solares fueron como en el 1977 y luego la eficiencia empezó a crecer. Estos son el World Record, son las eficiencias mundiales o los récords mundiales de eficiencia. Y el silicio empezó a crecer. En un momento la investigación como que, o parece como que no había más eficiencias o no crecieron más y como que se estancaron aquí. Pero bueno, ya vemos que después del 2010, por ahí, la eficiencia empezó a crecer. Y bueno, entonces en este caso llegamos cerca de casi 27.6% de eficiencia, que es bastante bien con silicio. Pero lo que es interesante también es que hace muy poco, por ejemplo, cerca del 2013, empezaron a hacer las perovskitas. Y las perovskitas, completamente diferente al caso de silicio, la eficiencia que se ha estado desarrollando ha crecido tanto que ya está alcanzando el silicio. Entonces, es un caso muy especial de un material que ya existía, pero no lo habían descubierto para celdas solares o no lo habían usado para eso. Y en el 2013, un grupo, de hecho, en EPFL y en Corea lo empezaron a usar y se dieron cuenta que se podían tener eficiencias muy altas. Y lo que pasó fue que ahora hay muchísimos grupos trabajando en eso y entonces el desarrollo ha ido muy rápido y también el aumento de eficiencias. Y con eso tenemos, en este caso dice 23%, pero esta creo que no es la más nueva. Hay que ver los nuevos récords, pero estamos muy cerca de silicio. Y bueno, como les dije antes, el límite teórico es 33% de eficiencia, pero luego van a ver que aquí hay celdas solares con eficiencia más alta. Se toman dos celdas solares y se ponen juntas para absorber una parte más amplia de la irradiación solar. Es un concepto más complicado y de hecho todas estas celdas son muchísimo más caras. Ok. Como vimos, hay muchísimos materiales que se pueden usar para celdas solares y cómo se pueden hacer, cómo puede uno pensar en qué materiales hacer. Hay muchísimas combinaciones y posibles, pero claramente estamos limitados con la tabla periódica. Pero si vemos a esto, tenemos muchas oportunidades. Pero es muy importante también pensar en otras cosas. Podemos pensar siempre en qué semiconductor es importante, cómo hacerlo, cómo doparlo, pero también cuando queremos hacer energías renovables, sostenibles, es importante pensar que los materiales tampoco sean tóxicos y que tampoco sean críticos, porque al final también lo sacamos todo de la tierra, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cadmio se usa mucho en unas celdas solares bastante eficientes, pero es tóxico. Y el LED también es tóxico, entonces otra parte de la investigación también se enfoca o nos enfocamos en buscar soluciones que no sean tóxicas. Y también esto es un poco, bueno, es un poco disperso el gráfico, pero lo que también tenemos que ver es que la importancia económica de esos materiales o los elementos y el riesgo de accesarlo, de tenerlo. Y entonces lo que se muestra aquí es que todos estos materiales en rojo son materiales que se definen como críticos porque no hay tantísimos en la tierra para extraerlos o es más difícil extraerlos. Y si vemos, en este caso, Indium se usa mucho en celdas solares y Gallium también, pero son bastante críticos. Entonces son una de las consideraciones a tener cuando se desarrollan estos materiales.
No es solo pensar en la celda solar, pero también en todos estos factores. Bueno, ahora voy a pasar al tema de cómo hacemos celdas solares y cómo pasamos de tener lo que es un wafer, que son láminas bastante gruesas, hasta tener láminas delgadas, que son ya más en términos de nanómetros. ¿Y por qué voy a hablar de eso? Es porque el caso de las celdas solares de silicio son todas hechas con wafers de silicio, o wafers, creo que les llaman también obleas de silicio. Estos son bastante gruesos, son cerca de 200 micrómetros. Las celdas solares más tradicionales que existen y que ustedes pueden ver tal vez en los techos de algunas casas son más o menos así. Lo que ustedes ven aquí es una estructura de la celda solar. Si, digamos, uno toma la celda solar y la corta, y puede ver, como le decimos, el cross section, como vemos cómo está hecha por dentro. Usualmente se toma el silicio, que, como dije, es cerca de 200 micrómetros, y lo que se hace para hacer las capas que extraen los electrones y los huecos es poner dopantes. Pero los dopantes son un elemento adicional que se le pone al silicio y se introduce en el silicio. Entonces hay como una difusión ahí de los elementos, y entonces crea que este material sea aquí, es solo un semiconductor, no tiene mucha conductividad, ni de electrones ni de huecos. Pero luego aquí, la parte verde, es la parte que tiene más conductividad de electrones, y la parte roja tiene más conductividad de huecos. Entonces creamos el electron hole pair aquí, y luego aquí lo extraemos. Entonces, esta es la forma que se hace, pero hay varias consideraciones por las que no es muy eficiente. Digamos, en este caso, que es lo que existe ahora en el mercado, la eficiencia es cerca del 17 al 19%. Pero hay otras tecnologías que son más nuevas, pero tienen eficiencia mucho más altas, que ya llegan del 22 al 27%. ¿Y qué es la diferencia entre estas dos? El desarrollo que se ha hecho es utilizar láminas delgadas en este caso. Entonces ya no es que ponemos átomos que se vayan a difundir en el silicio, pero sino láminas delgadas que se depositan y que hacen que la extracción de electrones y huecos sea más eficiente. Otra vez, hay muchas cosas dentro de estos conceptos que me tomaría mucho más tiempo de explicar, pero la idea es ver que hay muchas formas de optimizar una celda solar. Y en este caso, introduciendo estos dos materiales o estas dos capas delgadas, podemos aumentar esta eficiencia. Y aquí puse 25%, pero hay de hecho eficiencias mucho más altas ahora. Y esto es un diagrama de energías, de cómo se vería, digamos, las energías de la celda solar. Esta es la parte que absorbe los fotones, esta es la parte que extrae los huecos, y esta es la parte que extrae los electrones. Pero también está el TCO, en la parte que voy a explicar ahora. Si vemos aquí, esta es una estructura de una celda solar. Y en esta celda solar se ven varias capas. Como dijimos, usamos estas láminas delgadas. Pero entonces, uno crea aquí los electrones y los huecos. Luego esto extrae los huecos, esto extrae los electrones. Pero luego, si son creados cerca del centro de la celda solar, ¿cómo los extraemos? A la parte del metal, que en la parte del metal es lo que se va y se conecta para hacer toda la corriente eléctrica o para hacer el circuito. Entonces necesitamos algo encima que sea bastante conductor, que sea algo así como un metal que conduzca muy, muy bien la electricidad, y entonces los portadores de carga que llegan aquí pueden llegar e irse al metal, que luego se conecta al circuito electrónico. Entonces, necesitamos algo muy conductor como metal, pero necesitamos que la luz del sol llegue aquí. Entonces necesitamos un material que sea transparente para que la luz
pase estas dos capas y llegan a ser absorbidas aquí. Entonces, para eso necesitamos lo que llamamos TCO, que es un material conductor y transparente, o Transparent Conducting Oxides. Normalmente son óxidos que son transparentes y conductores. Y si vemos en esta celda solar que tiene eficiencias bastante buenas, en ese caso necesitamos la parte del frente, que es transparente, y también una parte de atrás. Y si ponemos una perovskita encima, porque las perovskitas absorben muy bien el visible, vemos que también necesitamos un TCO al frente para que deje pasar la luz que se pueda absorber aquí. Las perovskitas absorben muy bien el visible, pero no muy bien el infrarrojo. Entonces, se pone aquí, necesitamos otro TCO que deje pasar el infrarrojo hacia la otra celda solar y aquí se puede absorber todo el espectro que sobra, digamos, después de la perovskita. Esto es una celda solar tándem que en este caso se hacen para pasar el límite de eficiencia del 33% que les comenté antes. Pero volviendo al tema de los electrodos transparentes, es para mostrar que aquí es muy importante desarrollarlos porque lo que queremos es que estos materiales sean lo más transparente posible y que sean lo más conductores posible. Pero eso es muy difícil porque de hecho no es posible. Si pensamos en algo conductor, usualmente es un metal, y si pensamos en algo transparente, usualmente es un vidrio, por ejemplo, y el vidrio no es conductor. Entonces, es como, sí, hay como un juego entre las dos propiedades. Y para eso necesitamos buscar materiales diferentes. Entonces, ¿qué necesitamos para tener un electrodo transparente para celdas solares? Primero necesitamos que tenga conductividad alta y que transmita la luz en un rango bastante amplio del solar irradiance, de la radiación del sol. Y aparte de eso, hay otros requisitos que no los comento ahora, pero es importante que se puedan poner encima de la celda solar sin dañarlos y que tengan una interfase bastante conductora también. Y si pensamos en términos de electrodos transparentes, podemos ver, por ejemplo, aquí tres casos, porque los materiales que son en 2D materials, pensemos en grafeno, el grafeno es tan delgado que de hecho puede ser transparente y también es conductor. Entonces, electrodos transparentes, por ejemplo, puede ser grafeno. El grafeno puede funcionar, pero de hecho tiene defectos y no es tan fácil de poner encima de una celda solar de tamaño bastante grande. Por otro lado, también están los nanowires, que se pueden hacer de metal, como de plata, y como son de dimensiones muy pequeñas, se pueden poner como una red, y entonces la luz pasa a través de la red, y la conexión o la conducción de electrodos, de electrones, se puede hacer por las líneas metálicas. Esta es otra opción, pero nosotros trabajamos en esta opción. Los materiales, los óxidos, que son transparentes y conductores. ¿Y por qué? Porque en este caso, las propiedades de conducción y de transparencia son intrínsecas del material. En los otros casos, lo que hacemos es reducir la dimensión de los materiales, en este caso ya es intrínseco. Entonces tenemos una banda prohibida que es bastante amplia, entonces la mayoría de los fotones solo pasan sin hacer ninguna interacción entre la banda de conducción y el valence band. Y también podemos conducir electrones porque porque se pueden poner en la banda de conducción. Y aparte de eso, la mayoría de las celdas solares que son comerciales usan más que todo los óxidos. Esto es como más tecnologías nuevas, pero si queremos algo que sea relevante para la industria ahora, lo que se usan son los TCOs. Y de hecho, TCOs es un material que se usa también en las pantallas de los teléfonos, porque si ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando yo hago esto para activar mi teléfono,
el touchscreen, cuando lo toco, necesito una corriente eléctrica que va de cuando yo toco con mi dedo hacia las terminales. Pero también tiene que ser transparente porque los píxeles tienen que salir para que lo veamos. Entonces, los materiales o los electrodos transparentes y los óxidos en especial son de hecho usados bastantes en los teléfonos y cualquiera de los touchscreens que ven y todo. Aunque también ahora también se dice mucho de que grafeno puede utilizarse. Entonces, el interés en el desarrollo de estos materiales no es solo para celdas solares, pero de hecho va para muchísimas más aplicaciones también. Y bueno, aquí es un poco más de las bases de estos materiales. Lo que queremos es un material que va entre estos dos, entre un semiconductor, que es el estándar que usamos para absorber la luz, y un insulator, que es, por ejemplo, el vidrio que tiene una banda prohibida muy, muy alta. Entonces, es algo intermedio entre estos dos. Los óxidos transparentes y conductores están entre estos dos materiales y es más o menos así. La banda prohibida es cerca de 3 electronvolts, entonces significa que estamos algo por aquí. Entonces, toda la luz visible, o la mayoría, la gran parte de la luz visible, desde aquí hasta toda esta parte, si la banda de conexión es aquí, es transparente todo eso y entonces no absorbe la parte, no absorbe la parte que necesitamos para las celdas solares. Entonces, la banda prohibida de las celdas solares es cerca de 1, que absorbe todo esto, y la banda prohibida de TCOs es cerca de aquí, que va a ser entonces completamente transparente para dejar los fotones estos que sean absorbidos por el semiconductor. Y bueno, esto lo que estamos hablando es si queremos desarrollar estos óxidos. De hecho, hay 3 composiciones que son como las más comunes. Y eso es el indium oxide o zinc oxide y tin oxides. Y entre todas estas composiciones hay varias propiedades que son interesantes. El más conocido industrialmente es el ITO, que es Tin Dope Indium Oxide, y que es el que de hecho se usa mucho en los teléfonos. ¿Y por qué se usa? Es porque es muy conductor, pero también es muy estable, porque no todos los materiales son estables a la humedad o a temperatura y otras cosas. Entonces el Indium Tin Oxide se usa mucho porque también es muy estable. Se hace y se mantiene así por muchos años. Y también tiene una movilidad eléctrica muy alta, que también puedo hablar de eso después. Bueno, los indium base oxides, que son los óxidos transparentes y conductores, basados en indio, son bastante usados en las celdas solares. Y es porque tienen buena conductividad, pero también absorben muy poco en el rango del UV, el visible y el infrarrojo. Si vemos aquí, lo que es interesante es que cuando hablamos de óxidos, los materiales pueden tener diferentes doping, diferentes conductividades basados en la cantidad de portadores de carga que puedan tener. Pero lo que vemos aquí, que tal vez es un gráfico un poco complicado, lo que vemos es, aquí en colores, es la absorción, hasta como función del wavelength, del wavelength. Y lo que queremos es que esto sea lo más bajo posible, porque lo que significa esto es que si tenemos algo muy conductor, como la línea negra aquí, entonces va a absorber la luz en este rango. Y lo que queremos es que sea mínimo de absorción. Entonces, por un lado, el semiconductor de la celda solar, queremos que absorba muy bien la luz, mientras que el TCO, como es la ventana que va al frente de la celda solar, necesitamos que absorba mínimo. Y eso es lo que vemos aquí. Queremos que absorba mínimo en el visible, pero también en el infrarrojo. Y a eso, la forma de que estos materiales absorben depende muchísimo en la conductividad del material, que está más que todo relacionado con la dopabilidad del material.
Entonces, esto es una de las cosas que también optimizamos mucho o trabajamos mucho en el laboratorio, que es cómo hacemos para tener conductividad alta, pero esta absorción siempre plana, o sea, lo más plana posible. Y esto, bueno, lo que estaba hablando de lo que la celda solar va a absorber, comparado con lo que es TCOs, se representa en este gráfico. Lo que vemos aquí es, por ejemplo, lo que en gris, esta parte en gris, toda esta área, muestra la absorción de una celda solar de perovskitas. Esta parte aquí, este gris, muestra la parte de absorción de una celda solar de CIGS, la de cobre, indio, gallium y selenio. Y finalmente, en esta parte en gris, muestra el rango de absorción de una celda solar de silicio. Entonces, si yo uso una celda solar de silicio que absorbe en todo este rango de energías o de longitud de onda, entonces lo que quiero es poner encima un óxido o un electrodo transparente que tenga mínima absorción en todo este rango. Entonces, en este caso, en colores, lo que están son las líneas de diferentes óxidos que se usan como electrodos transparentes. Y vemos que, por ejemplo, si usamos este, en celeste, va a absorber muchísimo la luz. Y si absorbe todo esto, significa que esta celda solar no va a usar esos fotones porque ya fueron absorbidos por el material del frente. Entonces, lo que buscamos es algo como esta aquí, la línea negra, que sea casi cero de absorción, esto está en este rango, y que pueda dejar todos los fotones pasar para la celda solar. Y hay muchos materiales, como dije, lo que hace que estos materiales absorban más o menos es la conducción. Y la conducción está relacionada con la cantidad de portadores de carga, pero también qué tan fácil los portadores de carga se mueven en el material. Y eso es lo que representamos aquí. Y bueno, lo que vemos aquí es que si usamos diferentes materiales al frente, esto es un indium oxide, normalmente se dopa con tin, pero nosotros desarrollamos uno que se dopa con zirconium, y cambiando el dopante hace que el material sea diferente, tenga diferente conducción, pero también diferentes propiedades ópticas. Y con solo cambiar el dopante de tin a zirconium, tenemos un aumento de eficiencias en las celdas solares por la corriente. Entonces, si vemos el caso del zirconium, la corriente es más alta comparada con el caso de tin. También hay otros parámetros en las celdas solares que hay que optimizar, que hacen que la eficiencia total, en este caso es la misma, pero en otros casos, si llegamos a tener el mismo, por ejemplo, fill factor, que es otro concepto, podemos tener mayores eficiencias. ¿Y cómo lo vemos aquí? Aquí lo vemos, por ejemplo, en este gráfico, que esta es la eficiencia cuántica de material. ¿Y qué significa eso? Es que lo que queremos es que por un fotón que entra, se crea un par de electrón y hueco. Entonces, si aquí, por ejemplo, 700 nanómetros, tenemos casi cerca de 100%, pero no 100%, pero si llegara a ser 100%, significa que cada fotón que se absorbió creó un electron hole pair. Y bueno, siempre hay pérdidas, pero aquí está bastante bien. Y en este caso vemos que esta diferencia pequeña, de hecho, crea una diferencia bastante importante en la corriente. Entonces, si el material es más transparente en el infrarrojo, como vemos aquí, va a aumentar, va a dejar más fotones llegar a las celdas, al absorbente aquí, y crear una corriente más alta. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, a pesar de que ya hay muchos materiales desarrollados, todavía hay mucho que hacer en ese campo. Y lo que les presento aquí es una foto de cómo se ve la estructura de la celda solar con el microscopio de Scanning Electron Microscopy. Ok. Una cosa que hacemos mucho en el laboratorio es
investigar las propiedades del material, porque podemos poner las celdas solares y ver cómo funciona, pero también podemos entender cómo esos materiales están hechos y cómo lo podemos optimizar desde ahí. Entonces, lo que quería mostrarles es, por ejemplo, el caso de este material, que es el que pusimos en la celda solar, que si ven, de hecho, tiene como esta textura, que es como triangular. Esta textura triangular se usa para que la luz, cuando llegue, digamos, si es una superficie plana, se va a reflejar. Pero entonces, si es una superficie que no es plana y tiene varios picos, entonces la luz llega y como se refleja, luego es atrapada por otra pirámide. Entonces, otro de los trucos para hacer celda solar es jugar cómo la luz llega. Aquí, entonces, llega y no se refleja totalmente, pero va a ser atrapada por otra pirámide. Y el TCO, el electrodo transparente, va encima y como es una capa muy delgada de nanómetros, entonces va encima de las pirámides, como se ve exactamente en la foto. Pero esto es una foto de microscopía electrónica que se puede ver bastante grande, pero de hecho también podemos hacer microscopía electrónica de transmisión, a donde vemos muchísimos más detalles del material. Entonces podemos ir mucho más cerca aquí y de hecho ver lo que vemos aquí. Y la forma que nosotros optimizamos el material es poniendo, por ejemplo, hacemos una lámina delgada y luego ponemos la celda solar en un oven, en un horno a 200 grados o 100 grados. Y entonces, haciendo eso, la estructura del material también va a cambiar. Y entonces lo que muestro aquí es un video de cuando nosotros estamos en el microscopio de transmisión viendo cómo ese material cambia con temperatura. Y de hecho es bastante interesante porque lo que ven aquí en gris es el material que es amorfo, o sea, no tiene una estructura cristalina definida, es un material desordenado. Algo así como cuando pensamos en vidrio. Vidrio es un material amorfo. Pero estos puntos que ven aquí, de hecho ya son como semillas, le llamamos como el núcleo de la cristalización. Son nanocristales. Si empezamos a temperatura ambiente, lo que hacemos es aumentamos la temperatura y vemos cómo empieza a cambiar. Entonces, aquí ustedes ven aquí la temperatura que va creciendo y por otro lado vemos cómo esos nanocristales empiezan a crecer con la temperatura. Y entonces llegan, empiezan a crecer y lo más fascinante de esto es que de hecho lo podemos ver en vivo. Podemos ver en vivo, estos son 100 nanómetros y vemos como la estructura de este material que estamos usando en una celda solar. De hecho, cambia con solo cambiar la temperatura a la que lo ponemos. Empezó a ser así y de hecho tenía una conductividad más baja y luego la ponemos a calentar y entonces empieza a cambiar más y más, hasta que llegamos a una microestructura que es toda cristalina y por ser más cristalino ayuda a que la conductividad sea más alta. Y eso es como, más que todo, por un ejemplo de cómo estudiamos los materiales y cómo lo bonito que es verlos hasta a la escala mucho más pequeña. Y bueno, eso es más que todo, los materiales de indium oxide son los que más se usan para hacer los electrodos transparentes basados en óxidos para las celdas solares. Y bueno, en esta foto lo que les enseño es cómo se ve. Usualmente eso es como lo hacemos. En realidad parece casi que un vidrio y de ahí se puede crecer una celda solar. Pero como ya dijimos, el indio es un material crítico, de hecho cada vez se pone más caro y entonces hay que buscar alternativas. Y alternativas para eso pueden ser el zinc oxide o el tin oxide. En este caso, zinc oxide también se ha usado en algunas celdas solares. Aquí nada más muestro unas fotos de cómo se puede cambiar también la estructura y pueden ver aquí que también se ven como unas pirámides y esas pirámides es porque también las queremos usar para lo que se llama como para atrapar la luz, que es en vez de ser una superficie plana, como
como un espejo, que la luz se vaya, es hacerla con bastantes estructuras para que la luz pueda irse hacia la celda. Y bueno, en este caso también tenemos zinc oxide, pero también tenemos el tin oxide, y un ejemplo de eso es que el zinc oxide es interesante, pero tampoco es muy resistente a la humedad. Y si queremos algo más resistente, también podemos usar el tin oxide, que de hecho es bastante conocido, y uno de los más conocidos y comerciales que uno puede comprar es el que está dopado con fluorine. Y pues son más que todo ejemplos. Con esto, creo que todavía tengo tiempo, ¿no? Para continuar. Sí, 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 tranquila. Ok. Bueno, eso era de los electrodos transparentes y vuelvo al caso de las celdas solares. En este caso voy a ir a las perovskitas, que también es un tema bastante popular hoy en día. Y el tema de las perovskitas, como vimos al principio de la presentación, son materiales que en realidad se descubrieron para celdas solares en el 2013, cerca del 2013. Entonces es algo bastante reciente, aunque el material ya se conocía desde antes para otras cosas. Las perovskitas, en realidad el nombre perovskita está relacionado a una propiedad, una estructura cristalina, que también hay perovskitas de óxidos y otras cosas. Pero la estructura es más que todo así como el BX3, que es uno de los, bueno, lo vemos aquí. El A-side está aquí, el B-side está en el centro y el X que ponemos aquí es el que hace las esquinas, digamos, del octahedra. Pero lo interesante de las perovskitas que son híbridas es que uno de los componentes es un orgánico. En vez de ser un elemento solo, es de hecho una molécula. Y eso tiene también propiedades interesantes, que son, por ejemplo, estas, el CH3NH3, que es metilamonio, o hay otras moléculas como esta que se usan, y cada día se descubren más y más moléculas que se pueden usar aquí, en esta posición, o también en otros casos en esta posición. Y también, después de varios años de investigación, se ha descubierto que la composición de estas perovskitas puede ser completamente variada. Y de hecho, esto es solo un ejemplo de todas las perovskitas que se han propuesto y que existen. Todas con alguna propiedad diferente. Pero lo interesante es que como tenemos tanta libertad en la composición para hacer estas perovskitas, lo que pasa es cuando cambiamos la composición, se puede hacer también un gran espectro de perovskitas que absorben en diferentes partes del espectro. Digamos, en esta perovskita, en este caso, lo que mostramos es luminiscencia, pero también puede decir que absorben también esa luz. Entonces, hay materiales o hay perovskitas que absorben muy bien cerca de 400 nanómetros, y si cambiamos esa composición en la posición X, por ejemplo, con bromide o, por ejemplo, con iodide, vemos que la absorción cambia completamente hacia, por ejemplo, 650 o 700 nanómetros. Lo que muestra aquí es luminiscencia, que significa que hacemos un electron hole pair, o si creamos este par, pero se recombina emitiendo un fotón. Y por eso se ven todos estos colores. Hay muchos detalles en esto, pero lo importante es ver que estas perovskitas, una de las cosas que motivaron mucho a los investigadores es el hecho de que se puede cambiar y se puede jugar muchísimo con la composición. Entonces podemos hacer celdas solares que absorben en diferentes partes del espectro, o también se pueden hacer LEDs que emiten luz en diferentes partes con diferentes colores. Y por eso es que esta foto se ve de esta forma. Entonces, esa es una de las motivaciones de los materiales, el hecho de que tienen una banda prohibida cerca de este rango, pero también se puede variar con la composición. Entonces, el rango que necesitamos para una celda eficiente tiene una absorción muy alta. De hecho, aquí podemos comparar la perovskita, que tiene una absorción mucho más alta comparada con el silicio, que es lo que hemos estado viendo, es lo que más se usa hoy en día.
Y bueno, también la tolerancia a los defectos, que es un tema un poco más complicado, y otras propiedades, que significa que tienes material que absorbe la luz, pero también tiene buena conexión con los electrodos que se ponen para extraer los electrones y los huecos. Entonces tiene muchas propiedades interesantes y por eso, gracias a esas propiedades, ha sido como lo que le llaman un game changer en campo de celdas solares, pero no solo en eso, también en luminescencia y también en detectores. Entonces ha sido material que, de hecho, hay muchísimos grupos en el mundo trabajando en eso. Sin embargo, hay muchas, ¿cómo se dice?, challenges o problemas todavía que resolver, porque el material es muy interesante, pero no es estable. Entonces uno lo crece, pero si lo saca al aire o a la atmósfera, así como donde está uno, el material se deteriora. Entonces, por ejemplo, un material que absorbe bien la luz tiene que ser negro. Negro significa que todo se absorbió. Entonces, cuando lo hacemos, el material se ve bastante negro o café oscuro, y cuando se saca a, digamos aquí, temperatura ambiente, se pone amarillo, que significa se degradó completamente. Entonces, uno de los problemas a resolver también está basado en LED, que también es tóxico, y también la forma de crecerlo es otra de las cosas a resolver. Esto lo voy a cambiar. Esto es más que todo para decir que las celdas solares que se hacen con perovskitas todavía son pequeñas y hay muy pocos grupos que lo pueden hacer en escalas grandes, pero bueno, ya hay algunas compañías que las están haciendo. Usualmente se hacen así y ya las están haciendo más grandes. ¿Y por qué es esto importante? Esto es importante porque si de verdad son tan prometedoras como lo hemos visto en investigación, es importante que alguien los haga en grande y puedan ver la compatibilidad para ponerlo afuera en las casas o para usarlo ya más comercial y que se puedan vender. Entonces, ya están empezando a haber compañías, pero claramente en estos momentos uno no puede ir y comprarlas. Todavía no han llegado a esa etapa. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo lo podemos crecer? Hacer estas perovskitas, hay muchísimas formas porque el material es, de hecho, no tan difícil de crecer, pero nosotros, de hecho, acabamos de publicar un artículo en APL Materials donde hicimos un resumen de todos los métodos que se han hecho o que se han utilizado para crecer estas perovskitas. Y vemos que, por ejemplo, aquí arriba la mayoría siempre son basadas en solución, y lo que está basado en solución ya también se ha hecho más a escalas más grandes para poder hacer módulos en el futuro. Y esto es aquí, pero también tenemos casos de deposición en el vacío que es más controlado. Y en el laboratorio mío estamos trabajando en una técnica bastante nueva que no se ha usado mucho en ese campo, que es la deposición basada en láseres. ¿Y por qué usamos eso? Es porque la idea aquí es que casi todas las perovskitas se hacen en solución, pero cuando queremos cambiar la composición no siempre se encuentra el solvente que pueda funcionar. Entonces hay que hacer muchos pasos separados. Por otro lado, si lo hacemos por evaporación, el problema es que si se usan muchos elementos, se va a evaporar en diferentes a diferentes velocidades. Entonces, se llega a tener un material que no es uniforme. Y nosotros lo que estamos haciendo es buscar, en vez de usar la parte térmica, digamos, calentarlo y evaporarlo, usamos láseres, que entonces lo que hace es que toma el material y lo saca de una parte sólida y lo deposita directamente en el sustrato. Pero es parte del desarrollo que hacemos en el grupo. Y bueno, eso es parte del desarrollo y lo demostramos con esta perovskita, que es Cesium Tin Iodide, esa no es otra perovskita con otra composición. Y lo importante aquí es cómo lo hacemos. Nosotros, como es un método nuevo, tenemos que hacer todo desde el principio. Entonces, lo que hacemos es que compramos los polvos, como Cesium Iodide o Tin Iodide, los mezclamos y luego los presionamos todos hasta llegar a ser como casi como, yo le llamo como hacer pastillas, ¿no? Es como hacer
una tableta con los polvos bien presionados. Y esa tableta la ponemos al vacío en una cámara de vacío y tenemos un láser de 248 nanómetros y ese láser tiene bastante energía para de hecho llegar, toca este material y lo que hace es una combinación de evaporación, pero también con otros procesos que hacen que el material aquí sea transferido al sustrato. Y de ahí lo que hacemos es una lámina delgada de la perovskita. Y una vez que tenemos esa perovskita la podemos caracterizar. Aquí hicimos X-ray diffraction, que es más que todo para ver si sigue la estructura del material que queremos. Y aquí lo que ven es lo que hicimos con el microscopio de transmisión electrónica. Lo que ven es la parte de la lámina delgada, a donde mostramos que la composición es a través de todo el espesor de la lámina delgada. Entonces podemos ver la distribución de todos los elementos, que está toda a través de la lámina delgada, que es cerca de 100 nanómetros. Entonces, esto es toda la caracterización de materiales, pero lo que es importante es ver cómo es el coeficiente de absorción, porque esto nos dice si va a ser un material que está bien, que funciona, que va a funcionar en el futuro como para una celda solar. Y lo que vemos en el coeficiente de absorción es que tenemos una absorción muy alta, de hecho mejor que otras perovskitas, y absorbe todo el rango de visible y más. Y si lo comparamos con silicio, que es el que vimos al principio, vemos que la absorción es mucho más alta. Entonces es un material sí, bastante prometedor para celdas solares. Y bueno, lo mostramos con una composición y ahora estamos viendo el caso de otras perovskitas que son aún más complejas. Por ejemplo, este caso, donde tenemos 4 elementos diferentes y ver si lo podemos hacer con el mismo método. Y lo que ven aquí es otra vez cómo hacemos los polvos, cómo lo vamos a mezclar todo, cómo lo presionamos, que llega a ser de aquí a aquí. Y después, cuando lo hacemos en una lámina delgada, cómo llega a verse en el microscopio. Entonces, es más que todo aquí lo que hacemos nosotros es buscar el método para crecer estas láminas delgadas para luego en el futuro hacer celdas solares. Y con esto llego a la parte más importante de la conclusión, es por qué estamos haciendo todo esto. Y la idea es que si tenemos buenos óxidos conductores y transparentes, ya sabemos cuáles son las mejores ventanas o cuáles son los mejores electrodos para estas celdas solares. Si ya esto ya existe, existen varios laboratorios, se pueden adquirir, entonces tenemos una celda de silicio muy bien y si podemos hacer la perovskita después y de hecho ponerla encima del silicio, podemos hacer lo que se llama tándem y si se ponen estas dos juntas, otra vez porque la perovskita absorbe muy bien el visible y el silicio absorbe muy bien el infrarrojo, entonces aprovechamos más el espectro de la luz y podemos tener eficiencias más altas que el límite teórico, que está cerca del 30%, entonces podemos ir más alto. Y claramente nosotros no somos los únicos trabajando en esto. Hay grupos que ya han mostrado cerca de 28% de eficiencia y es uno de los temas que, digamos, uno de los temas más importantes en el momento en el campo de celdas solares, en el campo de, digamos, de materiales, de desarrollo de cosas, desarrollo de materiales nuevos. Y en nuestro lado, en Tuente, lo que estamos buscando es la opción de usar esta deposición de láser para hacer estas celdas, pero también para encontrar nuevas composiciones de perovskitas que sean menos tóxicas que las que se usan ahora. Y bueno, con esto creo que puedo resumir que la ciencia de materiales tiene un papel muy importante en el desarrollo de energías o de tecnologías de energía, no solo celdas solares, pero también baterías y otras cosas. Es importante también pensar que no es solo la eficiencia, pero también el hecho de usar materiales que no sean tóxicos, que no sean críticos. Y bueno, yo creo que esa es la parte importante. También las láminas delgadas se utilizan muchísimo porque también
se usa menos material comparado cuando usamos, por ejemplo, wafers. También los óxidos conductores y transparentes son importantes para aumentar la eficiencia, y las perovskitas también son interesantes hoy en día como nuevas y, digamos, promising celdas solares. Sí, promising solar cells. Este es un mensaje final para decir que sí, los materiales, nuevos materiales llevan a la innovación, pero también cuando vemos más innovaciones que vienen, por ejemplo, otra vez el campo de los teléfonos, si queremos tener algo flexible, las innovaciones usualmente nos llevan a buscar nuevos materiales, y por eso es un campo bastante amplio y bastante fascinante para seguir. Y con esto les agradezco por, sí, por su atención, y puedo contestar cualquier pregunta si tienen. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad creo que es una charla supremamente interesante. Bueno, en mi caso, yo estudio ingeniería en bioprocesos, entonces lo que conozco, digamos, de materiales y de física es como más que todo lo básico, ¿verdad? Porque me voy más para el lado de biotecnología, pero aún así siento que es, que ahí va relacionada mi primera pregunta, más un poco al campo, porque sé que tenemos muchos químicos industriales y demás. Em, el equipo de ustedes allá en la Universidad de Twente es más que todo, está, digamos, enfocado en ciertas especialidades o carreras, o más que todo podría ser cualquiera que le gusta este tipo de tema, porque a lo que vi durante toda la presentación se obtienen muchos conocimientos de física, pero también de lo que es nanotecnología y todo lo que es la química de los materiales, incluso todo lo que es la ingeniería de los materiales, ver qué tanto resiste, que no se quiebre, demás. Entonces, ¿qué tan interdisciplinario tiene que ser ese equipo? Es súper multidisciplinario, sí, sí, sí. Por ejemplo, en mi grupo hay gente yo soy física por entrenamiento, digamos, pero yo siento que hacemos de todo. Entonces, hay ingenieros, digamos, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, hay químicos y físicos, casi que de todo. Y entonces es muy importante porque, como ya viste, sí, la química es súper importante porque, sí, porque como físicos vos no aprendes cómo, digamos, el solvente va a reaccionar con una cosa a la otra. Y es súper importante para hacer las perovskitas. Por otro lado, la física es buena para entender más en detalle la parte de los semiconductores, y la parte de ingeniería es súper importante para pensar en las cosas más prácticas, ¿no? Cómo ponerlas juntas, que si el material es estable o no. Y ingeniería eléctrica también, por toda la parte eléctrica de las celdas solares. Entonces, creo que ese es como el secreto para tener un buen grupo, es que sea multidisciplinario. Pero claramente, eso es mi grupo, pero la Universidad de Twente es bastante grande. Bueno, digamos, no es la más grande de aquí de Holanda, pero hay de todos los campos. De hecho, la Universidad de Twente es como, a mí se me parece mucho el TEC, porque tiene casi las mismas carreras. Es como, es una universidad técnica, y las carreras es sí muy parecido. Entonces hay de todo Excelente. también. De hecho, acá en el chat tenemos una pregunta de Miguel Vega. Dice, la voy a leer textualmente para que sea mejor de entender. Dice, buenos días. Tengo una pregunta con respecto a estos materiales que deben ser transparentes y conductores. Acá en la UNA trabajan con nanopartículas de oro, lo que aumenta la conductividad de algunos materiales, pero no sé si dichas partículas pueden interferir con la absorción de la luz. Mi duda es, en estas investigaciones es más importante el factor de transparencia o de la conductividad en la eficiencia del proceso. Sí, bueno, los dos, ¿verdad? Los dos. Pero creo que, digamos, nosotros no usamos nanopartículas porque las nanopartículas tienen un efecto plasmónico, que es un concepto más amplio, pero lo que hacen es que les gusta absorber la luz. Entonces, ese truco no nos serviría.
Lo que sí sirve es, en vez de nanopartículas, hacerlas como nanowires, que son pero el oro, si es de oro, el oro sí le gusta absorber por alguna razón, por las propiedades de nanotecnología, digamos, o sea, las dimensiones nano, hacen que también puedan resonar con la luz y absorberlas. Pero sí, entonces lo que digamos, lo que buscamos es un material que sea conductor, pero entonces no llega a ser como el material, como los metales, pero entonces lo hacemos mucho más grueso o otro truco. Pero sí, la absorción sí es bastante importante, porque sí necesitamos que no absorba, que no vaya a bloquear los fotones que lleguen. Y lo demás, lo que hacemos es como jugar con el espesor o con ¿cómo se llama eso? Las líneas de metal que ponemos al final también. Ok. Espero que haya sido más o menos claro. No, sí. De hecho, tenemos otra pregunta, bueno, dos preguntas por parte de José Rodríguez. La primera es, ¿cómo se comportan económicamente las perovskitas a los óxidos de metales, especialmente pensando en el escalamiento para una producción industrial? Y si quiere responder esa y ahorita le hago la segunda. Ok, ok. Sí, para la producción de industrial hay muchísimos estudios. Yo no los tengo todos aquí a mano y no me acuerdo los resultados, pero digamos, lo que está pasando es que las perovskitas se pueden hacer muy simple, entonces económicamente pueden ser muy, muy interesantes. La parte del óxido de transparente y conductor, como se está usando mucho, aumenta el precio, pero tampoco es tan crítico. Entonces, lo que más se está investigando es los materiales, ¿cómo se llama? El costo del material. Digamos, la producción puede ser barata y puede ser más barata que las de silicio, pero aún así, depende de qué material se usa y cuáles componentes se van a usar al final. Entonces, si vemos en celdas solares, una de las partes críticas es la plata, porque la plata se usa para hacer los contactos eléctricos. Entonces, en general, esa es la plata. Esa es la parte más, una de las partes más caras. En los óxidos metálicos es el indio, que necesita ser reemplazado porque el precio va aumentando más y más, porque no hay tanto y viene casi todo de Asia, y entonces van subiendo los precios. Y por otro lado, sí, las perovskitas están en el lado bajo, pero por el momento, pero ya hemos visto que algunos materiales que se usan para producirlas están empezando a aumentar de precio también, pero están en el lado, digamos, están en el lado más barato comparado con las que se usan para hacer celdas solares del espacio y otras cosas. Es muchísimo más barato. Entonces sí tiene mucha potencia. Excelente. Y la otra pregunta que nos hace dice, ¿las perovskitas que poseen cesio siguen siendo tóxicas a pesar de que se cambió el plomo por estaño? ¿No se podría usar potasio u otro metal alcalino menos tóxico? Y que sí, de hecho hay muchas alternativas que hay que investigarlas. Sí, sí, sí. Sí, el cesio de hecho también es tóxico, pero sí, en realidad eso es toda la investigación que estamos haciendo ahora. Y hay muchísimos grupos buscando en teoría y en otras alternativas para cambiar el plomo. Pero no puedo decir ahora que funciona mejor. Lo que ha pasado es que las de plomo son las que tienen eficiencias más altas hasta el momento. Excelente. Estaba revisando, pero en el Facebook hasta el momento no tenemos preguntas. Yo tengo una última pregunta que va más enfocada como a tal vez a un concepto que no me quedó claro y otro por pura curiosidad. La función en sí de los TCO es como funcionan como electrodos o tienen otra como función diferente. No me quedó muy claro porque como se habla de que tienen como que más bien como no absorber y demás, entonces si es solo por cuestión de absorción no aportan mucho, pero no entendí muy bien cuál era como la función final. No, sí, la función es electrodos. Entonces tiene que conducir, definitivamente tiene que conducir,
pero si el material no es muy conductor por sí solo, se hacen otros trucos para aumentar la conducción. Pero la idea es ser un electrodo, siempre, que pueda transmitir conducción, pero que deje la luz pasar, ya sea para afuera, si es en el teléfono, o deje la luz pasar hacia la celda solar. Ok, Es decir, excelente. un electrodo transparente. Ujú. Y mi otra pregunta va más un poco enfocada, se ha dado como, sí, bueno, ahorita no recuerdo muy bien, pero hace muchos años sí vi que había como un boom en lo que es adquirir y todo el mercado, ya digamos la parte más comercial y económica de los paneles solares. ¿Existe algún país que esté como a la cabeza de ese tipo de mercado o todavía se ve como muy parejo? ¿O todavía se queda mucho como todavía en lo que es investigación? No, en términos de celdas solares comerciales, esa es la pregunta más o menos, ¿no? Ujú. Sí, comerciales, lo que pasó fue hace como 5 años tal vez, que el mercado en China creció un montón. Empezaron a producir un montón y los precios se vinieron abajo y Europa quedó un poco perdido en eso. Entonces, compañías en Europa empezaron a quebrar porque en Asia se estaban produciendo mucho más baratos y vendiéndolos a todo lado. Entonces, y todavía está bastante ahí. O sea, la competencia es bastante alta, pero la mayoría de la producción está pasándose ahora en Asia. En Europa están tratando de hacer, sí se está haciendo también, pero aquí hay más investigación también. En Estados Unidos también hay producción, pero yo creo que en la carrera a quién está vendiendo más, Asia todavía está en la cabeza de eso. Excelente. Y tenemos ya diría que es la última pregunta. Eh, Nos comenta un estudiante del TEC que él está estudiando ingeniería ambiental y el enfoque de la carrera es supremamente diverso, lo que es suelos, energías, demás, pero que a él le interesa muchísimo la parte de energías renovables. Entonces, él quiere saber qué consejo desde su experiencia como estudiante y profesional le daría para poder adentrarse aún más en esa área que a él le gusta, debido a que la carrera no tiene como un énfasis muy profundo en este tema. Uh -huh, uh -huh. Bueno, es una pregunta muy amplia porque si no sé exactamente, no soy no soy como muy familiar a la ingeniería ambiental en términos de lo que se hace en el TEC, pero digamos, yo creo que es enfocarse en la parte, tal vez aprender un poco más en términos de los materiales, pero es que, por ejemplo, si uno quiere trabajar en energías renovables, hay tantas formas de irse, porque en mi caso, yo trabajo en materiales, que es como lo primero para hacer una celda solar, pero uno puede trabajar también en el reciclaje de los materiales, por ejemplo, que es un tema muy importante. O puedes trabajar en los sistemas, que es cuando ya las celdas solares se hicieron, cómo ponerlas juntas, y cómo ponerlas juntas en un módulo, y eso es ya ingeniería. Entonces, y hay otro campo que trabaja también en la parte que también va relacionada con materiales, pero cómo los residuos o eso al reciclaje afecta el ambiente en general. Entonces, el caso del plomo, cómo el plomo, digamos, si se pone una celda solar y la pones en el techo de tu casa y llueve, si el plomo se va a ir y cómo, a dónde va a llegar, a cuál río y no sé, todas esas consecuencias. Digamos, y hay otro campo que también investiga cómo las celdas solares se pueden adaptar en una ciudad o en una montaña o en otros lados. Porque uno siempre las ve en digamos, en los techos, pero ahora hay celdas solares que se ponen verticales porque absorben la luz de los dos lados. O que se ponen, digamos, que se ponen de diferentes colores para que se vea mejor en edificios. Entonces hay muchos campos. Yo creo que el término, digamos, en qué enfocarse es primero pensar como qué te interesa más, pero yo creo que sí, es un poco, tal vez acercarse más a la ingeniería, digamos, mecánica, eléctrica, ingeniería de materiales, como hacer un ligue por ahí, pero creo que el consejo puede ser muy variado porque hay muchos campos. También yo digo que cuando uno hace una ingeniería o unas ciencias, siempre hay muchas formas de cambiar. Yo no hacía celdas solares hasta que terminé, ni siquiera hacía celdas solares durante mi doctorado.
y el campo lo cambié, digamos, después. Pero lo que es importante es tener, digamos, las bases de ingeniería, de, no sé, de física o de lo que uno quiera hacer. Entonces, o sea, siempre es posible cambiar un poco el curso, ¿no? De lo que uno va haciendo, mientras no sea completamente otra cosa. Pero bueno, sí, de consejos especiales es un poco difícil decir exactamente cómo irse. Excelente. Eh, ya no tenemos más preguntas y estamos apenas con el tiempo, entonces más bien muchísimas gracias por sacar todo este ratito. En realidad creo que todos los que están aquí presentes y los que se nos unieron por el Facebook están agradecidos. Para nosotros es un placer y en realidad siento que esto nos abre muchísimo el panorama, porque tanto la charla de ayer como hoy también tocaron el tema un poco de las vueltas que da la ciencia, entonces no necesariamente uno se tiene que quedar con la carrera base y tenemos muchos estudiantes que todavía están como en el bachillerato y demás, entonces es muy bonito brindarles esas oportunidades y ver qué tan largo se puede llegar, como en este caso toda su experiencia y hasta dónde está ahora. Entonces más bien le agradecemos de corazón y para todos los presentes, nada más recordarles que tenemos el formulario, está pronto a cerrar, más o menos como a las 11:40 se cierra, ya que es un periodo limitado para verificar la asistencia. Y para los que están esperando la charla de las 2 de la tarde, se trasladó al lunes a las 10 de la mañana debido a problemas que tuvo la ponente eh, por factores externos. Entonces, sin más, agradecerles a todos, muchísimas gracias y espero que tengan un bonito día y en el caso de la doctora Mónica, que pueda pasar una bonita noche. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Suerte con todo el programa. Gracias, igualmente. Bueno, hasta Muchísimos luego. éxitos. Hasta luego. Gracias, igual.